Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos, tengan un bendecido inicio de semana. El calendario marca 9 de febrero de este 2026. Creo que con bastante información que compartirle, pero en lo que va del fin de semana y lo que todavía es repercusión en este lunes, es lo que ha pasado en la fiesta, creo, cultural, deportiva, más importante de los Estados Unidos. Bueno, entre los más importantes de Estados Unidos, como es el Super Bowl. Pero hoy la gente no va a hablar de la derrota de los Patriotas, ni siquiera de quién ha sido el ganador de esta justa deportiva. No. Lo último que usted se va a enterar es quién ganó, por cuánto ganó, cómo jugó, si jugó bien, jugó mal. No. Nada de eso hoy es importante. Lo que antes nosotros podríamos decir que de este encuentro familiar que reunía pues a los más, no sé decir si a los pequeños, grandes, ancianos y todos, en lo que es la tradición cultural estadounidense de las últimas décadas, alrededor de la televisión para ver el partido, no solamente era eso que llamamos, ¿no?, una reunión de amigos, familia. Adicionalmente a ello se le fue añadiendo un toque especial. Habíamos visto cómo también las grandes empresas aprovechaban esta gran ventana, esta gran vitrina para mostrar sus productos. O sea, más allá de lo que la gente podía encontrar, además del fútbol y encontrar a los dos mejores de la temporada, enfrentarse para ser campeón del Super Bowl, podíamos adicionalmente ver esta guerra de los comerciales, que eran bastante entretenidos por un lado, pero también, además de ver el partido, entonces la gente podía juzgar cuál de los comerciales habría sido el que más impacto le ha dejado. Y claro, a esto hay que añadirle que históricamente se han tenido presentaciones de medio término con artistas de renombre que en lo posible cada año intentaba mejorar. Yo creo que una de las más importantes que ha tenido de las presentaciones del Super Bowl del siglo pasado fue la presentación de Michael Jackson, que para su tiempo, estamos hablando de los 90s, fue uno de los más 80s, 90s, discúlpeme que no sea preciso en el año, pero yo podría decir con mucha certeza que quienes hemos visto este Super Bowl, obviamente no en presencia, sino lo hemos visto en videos, podríamos decir que para su tiempo estaba muy adelantado. Pero adicionalmente a ello, realmente se hizo un excelente y extraordinario trabajo que hasta el día de hoy, varias décadas después, mucha gente habla al respecto y muchos podríamos coincidir de que de las presentaciones más memorables que ha tenido el medio tiempo en el Super Bowl podría ser la de Michael Jackson. Pero en lo que va desde el siglo XXI, claro, se han ido poniendo en el escenario de los más importantes cantantes y creo que habría que hacer justicia con muchos de ellos que han trascendido, han impactado en la parte cultural de esta nación. Pero lo ridículo, lo realmente triste, lo realmente bochornoso es lo que ha pasado en esta edición del Super Bowl del 2026. Y ojo, no por ser un hispano, y es aquí donde viene la gran trampa que siempre elaboran las narrativas de la izquierda. Uno no habla en contra de este sujeto, Benito, el que se hace llamar el conejo malo. Uno no está hablando mal de él por ser como persona, por ejemplo. No. Se lo cataloga erróneamente como si fuera un artista. Y aunque puede haber muchas variedades del arte, uno no puede encontrarle, realmente en lo personal, uno no encuentra el arte en una persona que dice cantar. Incluso yo creo que es desatinado decir que este sujeto es un cantante, porque él trata de hacer balbuceos, pero realmente el señor no canta, ni siquiera recita bien. Y lo peor es que no se le entiende. Y creo que en eso podríamos coincidir. O sea, no se trata de que uno esté
rechazando, odiando, despreciando. No, simplemente es una crítica donde se le está diciendo a este sujeto, pues no cantas. Qué tristeza por toda esa industria de la música y en general la industria del entretenimiento, que quieren meternos por los ojos poniéndolo en la revista Time, poniéndolo como la persona más influyente y en distintos tipos de revistas, está en los principales medios de comunicación constantemente, hace como que vende discos y que llena conciertos y le hacen toda una propaganda. Y nos quieren meter por los ojos para hacernos creer que realmente este es un artista o cantante y no lo es. Y ojo, esto de que no hay nada más poderoso, o sea, lo único más poderoso que el odio es el amor, es otro mantra que tenemos que aprender a discernir, porque tenemos que empezar otra vez, como siempre les digo en este programa, tenemos que ejercitar seriamente nuestra actitud crítica a lo que recibimos por narrativas. Tenemos que cuestionar lo que nosotros percibimos, porque todo esto ha sido diseñado de una manera pero muy precisa, muy exacta. ¿Saben por qué están utilizando estas palabras y cuál es el propósito? Cuando ellos dicen que no hay nada, que lo único más poderoso que el odio es el amor, ya nos están diciendo que vamos a odiarlo. Ya el mensaje estaba ahí implícito. Que lo vamos a odiar. Porque ellos también entienden que el Señor no canta. Hay un video que también lo he publicado en mis redes sociales donde una persona le quita todo el ambiente musical, todo lo que acompaña a este Benito, el conejo malo, en su presentación en el Super Bowl. Y uno puede ver realmente qué calidad de artista, qué calidad de cantante o qué calidad de sujeto simplemente es el que han puesto ahí con un micrófono. Y uno ahí realmente, pues la verdad, queda al desnudo. Sin mucho que objetar. Pero entonces, todos estos que les encanta hacer ingeniería social para llegar a las masas, ya han establecido, porque lo sabían, que era de mal gusto, que no se le entiende, que además no es pues parte de la cultura estadounidense. Benito, el conejo malo, no representa la cultura estadounidense de ninguna manera, pero de ninguna manera. Sin embargo, quieren hacernos creer a través de todas estas sus narrativas y todos sus eslogans de que de alguna manera tiene que encajar, pero no encaja. Pero entonces ya se anteponen, o por lo menos ellos ya anticipan, de que como no va a gustar a nadie, que como no la gente no va a bailar, pues no tienen idea de quién es este sujeto. Pero entonces ponen el mensaje: lo único más poderoso que el odio es el amor. Ahora, yo me pregunto, ¿realmente ellos están convencidos de que la gente va a odiar esto? ¿Y cuál es el truco que viene detrás de esta frase? Es que ahora a ti, si eres un disidente y dices que no te gusta, uno, rechazas el amor y segundo, estás cometiendo un delito de odio. O sea, tu opinión disidente de lo que tú no eres de las ovejas, porque yo entiendo que en este programa pues ya estamos muchos despiertos, ya hemos salido de todo ese cascarón que nos tratan de vender a través de las narrativas. Hay agenda globalista, agenda de género, agenda trans, agenda climática, hay tantas mentiras que nos están vendiendo todos los días, pero yo entiendo que hay gente que se está educando, está investigando, está creciendo, se está formando y está creando su propia actitud crítica. Entonces ya no se cree estos cuentos. Pero entonces la izquierda, y porque esto viene por parte netamente de la izquierda más radical, nos está diciendo que esto es un delito de odio si tú empiezas a criticarlo. O sea, tu buen gusto musical, que tal vez si tú eres un puertorriqueño, pues tú dirás, pues tenemos exponentes de los mejores que ha tenido el mundo, o por lo menos en este lado del continente atlántico. México ha tenido la exportación de las mejores voces. Ahí tenemos a grandes artistas, creo que podríamos fácilmente decir un Luis Fonsi, que ha sido un bendecido con su voz. Marc Anthony, que también podríamos decir es un gran representante de su voz. Pero no solamente estamos hablando de la música actual, podríamos igual hablar de los años de oro. Javier Solís y tantos otros intérpretes de los cuales Puerto Rico tiene que sentirse orgulloso porque ha exportado de lo mejor en cuanto a música. Pero no nos pueden tratar de engañar y decir que esto, que no es más que un artista prefabricado de la agenda globalista, a lo que nosotros llamamos es un agente de cambio, no nos pueden decir que esto es un artista. Pero entonces ellos elaboran estas narrativas como para que cuando tú lo cuestiones, por tan solo tu mero hecho de buen gusto musical, rechaces esto, entonces tú te vuelves en un fascista, en un facha, en un ultraderecha.
Te vuelves en un anti-inmigrante. Te vuelves en un odiador, en un discriminador, en un xenófobo. ¿Con qué intención hacen esto en cuanto a estas narrativas de izquierda? Pues simplemente con el propósito de poder cancelarte. De que una vez que tú ya estás catalogado como delito de odio, o que eres un odiador, eres un hater, pues entonces mejor te cancelan, te aíslan y tu opinión no sirve. Porque si no es igual a lo que el resto de la gente dice, entonces tú estás en contra de la corriente, eres un rebelde y no tienes que ser tomado en cuenta. Tienes que ser y hacer lo que el resto de la borregada hace. Y creo que esto nos puede recordar fácilmente a lo que ha pasado en la pandemia del COVID-19, donde mucha gente, hoy por hoy, está arrepentida de haberse sometido a todos estos mandatos obligatorios, draconianos, totalitarios, pero que por temor ellos obedecieron. Incluso mucha de esta gente está enferma. Tiene agitación de por vida, o sea, ya tiene una agitación crónica. Cosas que no había tenido antes de haberse vacunado. Sin embargo, ahí están, calladitos, ocultos, sumisos, y están listos a obedecer a lo próximo que les diga la agenda globalista, como en este caso. Si los principales medios de comunicación dicen que Bad Bunny fue la representación de los inmigrantes y que ahora es la voz, la gente se lo va a creer. Y a capa y espada va a ir y lo va a defender. ¿Por qué? Porque tampoco quieren ser parte de ese grupo que ellos catalogan como los haters, los odiadores, los que no están de acuerdo con el amor. Y ahí va otro pequeño truco que también se van metiendo entre medio, esto de la agenda globalista, que ha sido otra vez también ejecutado, también elaborado, han seleccionado cada palabra, pero de forma muy perfecta. Cuando ellos dicen amor, toda esta agenda progresista reduce el amor al simple contacto sexual. Quieren eliminar de lo que nosotros entendemos, existe, por ejemplo, el amor paternal. Ese amor que cuando tú abrazas a tu hijo, cuando le dices que sí se puede, que aunque esté frustrado, que aunque a veces no puede salir adelante por sí mismo, tú le das un abrazo, le das amor. Y ese niño se fortalece, se hace más seguro, se hace más fuerte, tiene convicciones y crece sano y fuerte. Ese amor lo están erosionando. Igual al amor entre madre, hija, entre hermanos, entre amigos. ¿Por qué? Porque todo este progresismo quiere reducir el amor a placer. Quiere reducir solamente al sexo, al coito. Y es ahí como uno va empezando a deshilar toda esta mentira que viene entre líneas. Como por ejemplo cuando nos viene a decir esta agenda de género o la agenda transgénero o toda esta corriente LGBTQ, toda esta agenda LGBTQ, donde nos quieren decir que amor es amor y en nombre del amor todo se vale, todo se puede. Porque no hay nada más sublime y más grande que el amor. Incluso son tan atrevidos que además de habernos robado la insignia, el símbolo de la cristiandad que es el arco iris, además se quieren robar partes de la Biblia. Diciéndonos después estos socialistas, estos comunistas, estos neomarxistas, de que el hombre que más amor ha dado en esta vida es Jesucristo. Sin embargo, hasta ahí digamos el cuento, ambiguo para todos, como para que se vayan sumando a su agenda. Lo que la gente no sabe, por ejemplo, es que estos mismos cultistas de la agenda de género, agenda trans, toda esta agenda globalista, desconoce que, por ejemplo, existen Biblias queer, donde dicen que no existe manera de entender las enseñanzas de Jesús sin saber que él era homosexual y que estaba rodeado de puros hombres y que entre ellos eran amantes. Había uno de ellos, el que era su favorito. Y tantas otras de estas basuras que la gente desconoce. ¿Por qué? Porque no entiende que detrás de estos eslogans bien elaborados como amor es amor y en nombre del amor todo se vale y todo se puede, está por debajo una agenda perversa. Se validan todas las cosas en nombre del amor ahora. Y fíjense cómo es que esto está articulado y también diseñado en diferentes escenarios, como el, por ejemplo, que hemos visto el día de ayer. ¿Cómo en nombre del amor tú puedes justificar, por ejemplo, el incesto? Veamos los ejemplos, que son cotidianos de nuestra vida. Si un hombre está legítimamente enamorado de su hija de 16 años, de 15 años,
y que la hija también cree que está legítimamente enamorada de su padre. Entonces, si amor es amor, y en nombre del amor todo se puede y todo se vale, pues deberíamos dejarlos que se casen, que formen una familia. Y seguramente habrá igual una mujer que pueda estar enamorada de su hijo. Pero estamos hablando que en nombre del amor todo se vale y todo se puede. Y si hablamos de los animales, por ejemplo, yo puedo creer que hay mucha gente que detesta a los seres humanos y por ello prefiere criar perros o gatos. Pero resulta que hay una mujer, o igual puede ser un hombre, que está tan enamorado de su mascota que quiere casarse con él. Pero estamos hablando del amor y según ellos es un legítimo amor. Entonces habrá que darles permiso y habrá que aceptarlo y abrazarlo y celebrarlo además. Hay que hacer fiesta. Y es que esas son las cosas que mucha gente desconoce que viene detrás de lo que llamamos ingeniería social. Y yo quiero hacer una profunda reflexión porque este es un tema que va más allá de lo que nosotros vemos a través de la pantalla. No estamos hablando de... Yo entiendo, o sea, porque hay gente que tiene pues 2 dedos de frente y sabe que este conejo malo no canta y si canta, canta mal, balbucea. Es como si tuviera papas calientes en la boca. Pero aquí ese no es el problema. Que no le hayan entendido los americanos, porque además de hablar mal español, pues no se le entiende realmente. Los que hablamos español no lo entendemos. Pero ese no es el problema. Es toda la simbología y todo el mensaje que viene detrás. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Por eso es que cuando nosotros leemos el Génesis y habla de cómo la serpiente tienta a Eva para que coman del fruto del árbol prohibido, más allá de lo que es el castigo y el reconocerse desnudos, no, el mensaje no va tanto por ahí. El mensaje más importante que tiene esa parte de la Biblia es que nosotros tenemos que aprender a reconocer la mentira. Porque hemos visto a una serpiente que es capaz de inventarse una y otra excusa con tal de verse como verdad para así hacerte caer en el mal. Tenemos que aprender a reconocer este tipo de mensajes que nos están mandando. Y ojo, otra vez, aquí no se trata de estar en contra netamente de un mal cantante, no, se trata de todo lo que viene detrás de él. Hay imágenes que cuando usted los ve detenidamente, no solamente estamos hablando del perreo que se ha visto en esta presentación, pero además, adicionalmente a ello, se ve a 2 hombres teniendo o insinuando tener relaciones sexuales. Y ahí arriba también en la misma tarima hay mujeres que están agachadas y hay hombres por detrás, que es como que estuvieran teniendo sexo ahí mismo en la tarima, pero con ropa. Y se supone que esto llega a las familias. Podrá ser muy subliminal, podrá casi ni siquiera notarse, pero ahí está. Y esto lo han visto millones de familias, lo han visto millones de niños también. Yo recuerdo cuando Justin Bieber con la hermana de Michael Jackson estaban en una presentación precisamente del Super Bowl y decidieron que había que al final de la presentación pues exponer un pezón y que esto fue multado y que esto no debió de haberse mostrado de esta manera y sancionaron a uno y se hizo protesta durante toda una semana. Usted lo recordará muy bien, no se hace mucho. Pero y de todas estas imágenes que hemos visto ayer por la noche, ¿dónde está? Nadie va a decir nada, ni un solo padre de familia se va a poner a protestar diciendo de que, óigame, ya dejen de meter toda su basura ideológica por la tele. Ya tenemos bastante con Netflix, que ha aumentado fácilmente de 60 a 70% de toda esta su agenda LGBTQ en sus series. Ni hablar de Disney, ni hablar de Hulu. Es más, la anterior semana estaban compareciendo ante el Congreso de los Estados Unidos, por lo menos con los senadores. Hemos visto a uno de ellos cuestionar al director, al CEO de Netflix. ¿Cómo es posible que nosotros estemos permitiendo que tanto de esta agenda de género esté metida ahí? Porque no vaya usted a pensar que todo esto se trata de una nueva moda y que esto es algo natural y espontáneo de la sociedad. No, para nada. Todo esto es prefabricado. Todo esto tiene que ver con ingeniería social. Y por ello se está sentando en el banquillo de los acusados. El mismo senador Ted Cruz lo dijo al momento de interpelar a esta gente de Netflix. Le dijo, ¿realmente estamos viviendo en una tierra robada? Y mi pregunta será, pues, aquellos que apoyan lo que dijeron allá en los premios Grammy, de que nadie es ilegal en tierra robada.
Yo me pregunto, todos estos zurdos que representan además a la izquierda radical y que son parte de la industria del entretenimiento, ¿qué están esperando para regalar todas sus propiedades a toda esta gente a la cual consideran se les ha robado las tierras? No hemos visto un solo caso hasta ahora que entregue su porción de tierra, que entregue toda su propiedad. No, pero para el discurso cae bien. El daño que va detrás de eso es decir al estadounidense que lo que ha hecho en historia o lo que sea que haya pasado por la historia no solo está mal, sino que hay que condenarla, hay que ser antiestadounidense. Y ese es el mensaje que constantemente se va diciendo. Ahora, le vuelvo a repetir, cuando uno va haciendo el análisis frío, uno se va dando cuenta de todas estas cosas que realmente vienen por debajo. Hemos visto también la participación de Ricky Martin. Yo lo he dicho muchas veces. En algún momento la música de Ricky Martin me pareció hasta muy agradable al oído. Y no me importa el tema de que él sea homosexual. No, porque esa es una decisión muy personal de un adulto. Pero con lo que yo no puedo estar de acuerdo es cómo a través de estos personajes, como Residente Calle 13, o igual Bad Bunny, igual Ricky Martin, lo que hacen es imponer agendas que no son propias de este país y que son totalmente antiamericanas. Usted me dirá, pero Freddy, ¿qué está hablando? Vamos a ver. Porque mucha gente solamente ve los titulares que le muestran los principales medios de comunicación y le enseñan que deben de amar a este artista, que deben querer a este artista, que representa lo máximo que ha podido llegar un artista en los Estados Unidos. Y lo mismo que con Bad Bunny. Nos quieren hacer ver que esta es una persona al que hay que imitar, que es un ejemplo al cual hay que seguir. Pero veamos todos los pormenores que tiene por dentro en cuanto a lo que llamamos ingeniería social y lo que vienen sus agendas. Contra Ricky Martin, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir que realmente no nos parece correcto? Uno, no es el tema de su homosexualidad. Yo creo que hay dos aspectos que mucha gente ni siquiera se ha puesto a pensar. Uno, el haber demostrado que la persona que tiene dinero puede comprar hijos por catálogo y hacer ver al mundo que esto es una cosa hermosa. Que además uno puede tener, si es padre, o más bien, si hay dos padres en una relación, entonces no se les puede privar el derecho de la paternidad. Cuando en realidad lo que se debería siempre poner por delante es que al niño es al que se le tiene que dar una familia, pero una familia natural, una familia de donde viene mamá y papá. Incluso la gente que compra o encuentra en la tecnología la forma de cómo comprar hijos, entonces seguramente se podrá dar cuenta que, primero, no todos tenemos el acceso. Pero yo quiero ir un paso más adelante. El tema no solamente es cómo se va detonando lo que nosotros entendemos, algo que es intrínseco, que es la dignidad humana, sino más grave aún, es que este tipo de agentes de cambio, como el mismo Ricky Martin, ha utilizado su fama, su poder económico, su poder en las redes sociales, su poder en los medios de comunicación, para hacernos creer que no importa. El concepto de familia ya hoy no importa como lo conocíamos antes. Ese concepto de familia tradicional, esa familia, ese núcleo social, el cual ha subsistido a imperios. Podríamos fácilmente hablar del imperio egipcio, podríamos hablar del imperio mongol, de cualquier imperio igual de Asia. Ha sobrevivido a la Roma republicana, a la Grecia, ha sobrevivido hasta este 2026. Ha sobrevivido a los grandes reyes, a los monarcas, a todos esos ha sobrevivido. La familia natural ha sobrevivido a todas las etapas estas que he mencionado a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo más importante de la sociedad. Esa familia que conforma papá, mamá y de la cual puede o no derivar hijos. Y en la cual lo que hoy entendemos derechos, de lo que ha establecido un Estado-nación, precautela tanto por el esposo como la esposa. Y para darle también derechos políticos a los hijos. Ya sea para cuando sean grandes, una emancipación, o igual para cuando fallezcan los padres puedan tener la sucesión de su propiedad privada. O sea, a lo largo de la historia se ha edificado
leyes, normativas para cuidar a la familia, porque la familia es mucho más antigua de lo que hoy conocemos Estados-nación y le ha superado a todo tipo de dificultades que ha pasado a la humanidad. Pero la agenda globalista entiende que hay que destruir a la familia. Y para esto se ha prestado no solamente Ricky Martin, sino muchos otros. Para hacernos ver que está bien, ya familia tiene que ser y puede ser lo que usted considere. Familia puede ser papá con papá, puede ser mamá con mamá. Aunque naturalmente no se van a poder procrear, porque mujer con mujer no se puede procrear, porque hombre con hombre no se puede procrear. Porque esta mentira del transgenerismo de que un hombre puede estar embarazado, un hombre trans puede estar embarazado, es otra gran mentira. Eso no puede pasar. Entonces, todo esto para nosotros tenemos que empezarlo a ver con mucha lupa. Porque ellos han entendido que para avanzar con su agenda globalista necesitan destruir a la familia. Y para esto tienen a estos agentes de cambio. Una sociedad de hombres fuertes que forjan el camino, que forjan el destino, que protegen a su familia, que proveen a sus hijos, es una familia fuerte, unida y próspera. Si tú convences al hombre de volverse cada vez más afeminado, más metrosexual, más cobarde, no importa los problemas los cuales estén pasando ahí afuera, prefiere estar metido en su cueva de su casa, sin enfrentar lo que realmente está pasando ahí afuera, entonces las sombras del mal se expanden. Y eso es lo que está haciendo la agenda globalista. Cada vez tenemos a gente más pusilánime, que le dice sí a cualquier cosa con tal de no ser rechazados. Ellos quieren ser incluidos como si fueran adolescentes. Y le estoy hablando de toda esta generación millennial y de ahí en adelante, que son padres, que con tal de no ser rechazados por el resto de su sociedad, prefieren decirle sí a cualquier cosa. Así esto implique entregarle a sus hijos a la agenda trans, a la agenda de género. O a la agenda del aborto. Por eso es importante nosotros ir revisando todos estos agentes de cambio, quiénes son, cómo se los financian, hacia dónde van. Ahora, no solamente veamos este aspecto, también veamos el aspecto político. Hemos visto a una Lady Gaga. ¿Usted recuerda quién apoyó el pasado noviembre de 2024? Octubre, noviembre, incluso antes. Durante todo el 2024, ¿a quién apoyaba Lady Gaga? Sí, al Partido Demócrata, a Kamala Harris, abiertamente. Casi gran parte de la industria del entretenimiento apoyando a ciegas y metiendo las manos en el fuego por el Partido Demócrata. Ahora, mucha gente se preguntará, pero Freddy, ¿usted por qué ha mencionado hace un momento a Residente Calle 13? Veamos quién es hoy Residente. Sí, seguramente en algún momento usted habrá bailado alguna de sus canciones con el grupo. Sin embargo, este sujeto hoy se ha convertido en un activista radical de izquierda. No solamente ha participado en un boicot, en una convulsión social en su isla, allá en Puerto Rico, donde han derrocado un gobierno. Sí, ahí también estaba Benito, el conejo malo, y muchos otros artistas. Para que usted se vaya dando cuenta que aquí no existe nada casual. ¿O no existen nuevos héroes que están saliendo en defensa de la humanidad, del inmigrante? No se deje convencer. Son activistas radicales de izquierda que están financiados y pagados por toda esta industria, que lo que quiere es el caos y el desorden. Residente Calle 13 vea cómo se ha convertido en un activista político. Ahí lo tenemos, constantemente viendo cómo puede apoyar causas como la de Free Palestine. Y que todo el mundo se suma con Free Palestine y hasta parece que hablaran con tanta coherencia. Pero resulta que cuando se habla de otros países de la región, a los cuales también están siendo sometidos, ya sea por lo que ellos entienden el poder sionista de Israel, pues ahí no, ahí nadie actúa, nadie hace una protesta. Estamos viendo cómo en Irán se está masacrando a la gente. Sin embargo, ahí está calladito, sin opinar nada. Pero para mí, y con esto vamos cerrando esta alocución en cuanto hablamos de este sujeto Benito el Conejo Malo. Cuando uno va comparando el activismo de Calle 13, de Residente de Calle 13, el que ha hecho igual Ricky Martin y ahora lo viene haciendo Bad Bunny, no podemos dejar de lado el decir a ciencia cierta que este 2026 es un año
político. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones de medio término. Elecciones que van a determinar la continuidad o no de las leyes y de la agenda del presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes, sobre todo, igual que nos parece que es crucial para el Partido Republicano. Y públicamente, en el espectáculo de ayer, la izquierda más radical ha logrado convencer a los organizadores de la NFL para que se permitiera a este sujeto entrar en el escenario, entrar en los hogares estadounidenses, para que sepan que este sujeto es el nuevo portavoz del Partido Demócrata, el nuevo portavoz de aquellos que apoyan la inmigración irregular, y que a partir de ahora, en este año electoral, seguramente lo vamos a ir viendo haciendo comentarios, al igual que lo hizo en su momento Residente Calle 13. ¿Usted cree que la política es casualidad? No pequemos de ingenuos. Lo que realmente estamos viendo en este escenario es una transformación y es una puesta en escena en tiempo real de cómo ya la industria del entretenimiento no tiene más temor, ya no va a ocultar su tendencia de izquierda, su afinidad y afiliación política, y que ahora está dispuesta incluso de llegar hasta el escenario cultural más importante estadounidense, poner a un sujeto que no habla inglés, montar un show donde no se habla en inglés y además decirle al resto de los estadounidenses, ustedes no lo conocían, pero ahora lo conocen. Es el nuevo portavoz del Partido Demócrata. Mucha gente podrá pensar que esto es una exageración, pero démosle tiempo al tiempo y ustedes se darán cuenta si lo que decimos en este programa es otra teoría de conspiración o simplemente el reflejo de lo que estamos viendo en esta transformación en nuestro país. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, ahora X, igual que YouTube y TikTok. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com, loramediatv.com. El nuevo espacio donde usted no solo podrá encontrar este programa, sino muchos otros, además de periodismo objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En más información, déjeme contarle que los legisladores cubanoamericanos están instando a la administración Trump a imponer la máxima presión sobre el régimen totalitario de la isla, argumentando que el gobierno comunista es más débil que nunca. Es una nación fallida y no están recibiendo dinero de Venezuela y no están recibiendo dinero de nadie, es lo que dijo el presidente Trump, quien, según se informa, está considerando un cambio de régimen en Cuba antes de fin de año a los periodistas del 2 de febrero, es lo que ha dicho, días después de que amenazó con aranceles a países que vendan o suministren petróleo a la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció durante una inusual conferencia de prensa que el régimen no podría garantizar electricidad o incluso las actividades básicas en medio de la escasez de combustible. Aunque Díaz-Canel expresó su disposición de dialogar con la administración Trump, afirmó que las discusiones sobre la soberanía de Cuba no se abordarían y que la nación estaba preparando un plan de defensa en respuesta a la presión de Washington. Bueno, más allá... permítame leer esta parte, ¿no? Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente cubano Raúl Castro, se encuentra, según se informa, entre los altos funcionarios que han participado en esos tratos, lo que podría proporcionar al régimen una vía de escape para permanecer en el poder. Sin embargo, Trump ha dicho que el acuerdo que busca alcanzar permitiría a Cuba ser libre nuevamente después de 67 años de régimen represivo. El representante estadounidense Carlos Jiménez, aquí de la Florida,
quien se vio obligado a huir de Cuba cuando era niño, poco después de la toma del poder de Fidel Castro en el 59. En una entrevista dijo que creo que el cambio de régimen en La Habana ocurrirá pronto. Llevo aquí 65 años y no creo haber visto nunca un régimen tan débil como ahora. Creo que lo que la administración debería estar haciendo es lo que está haciendo, presionar a los supuestos amigos nuestros que están ayudando a mantener el régimen. Bueno, hay mucho que se puede decir, hay mucho que se puede estar confabulando, se puede igual decir muchas ideas que no dejan de ser más de eso, ideas. Pero lo cierto es que después de la caída del narcodictador Nicolás Maduro, existe temor absoluto en la isla. Y yo creo que ya le habíamos mencionado en otro programa que aquí lo que realmente tiene temor Cuba, o sea, el castrismo en realidad, no es de un ataque estadounidense, porque ese ataque no se va a dar, no va a ser necesario, lo ha dicho también el mismo presidente Trump, sino que va a ver la gente de Cuba, la realidad de cómo son sus líderes. A esos que nunca les falta agua, a esos que nunca les falta electricidad, a esos que siempre tienen tanque de gasolina llena en sus vehículos, y la gente se va a dar cuenta que durante más de 6 décadas, esta gente se aprovechó, robó, engañó, mintió, persiguió, torturó, fusiló, desapareció a su mismo pueblo. Y tarde que temprano va a ser el mismo pueblo cubano el que va a buscar su libertad. Y eso creo lo podemos garantizar. Y ojalá el bravo pueblo cubano se levante contra la tiranía castrista y tan pronto como este 2026, aún sea el último día de este año, veamos a una Cuba libre. Déjeme cambiar de tema, y es que hay una amenaza, realmente es una amenaza. Hay un plan extremo de los socialistas demócratas para la ciudad de Los Ángeles, confiscar propiedades, reemplazar policías y cerrar las cárceles. Mira, un grupo radical de izquierda de Los Ángeles ha publicado una impactante hoja de ruta de 40 páginas para transformar la segunda ciudad más grande del país en un extraño experimento socialista. El capítulo de Los Ángeles de los Socialistas Demócratas de América quieren confiscar directamente la propiedad privada a través de un uso creativo del dominio eminente, tomar el control del supermercado de su barrio y reemplazar a los policías con trabajadores sociales desarmados mientras cierran las cárceles. Su lista de deseos, un sueño comunista, incluye prohibir los Airbnb, convertir los campos de golf en viviendas públicas, permitir que los inmigrantes no ciudadanos voten en las elecciones locales, implementar un currículo escolar que apoye la justicia social y eliminar todo uso de combustibles fósiles para el 2035. Sí, este grupo de 3.500 miembros ya ha contribuido a la elección de varios candidatos a cargos locales y anteriormente apoyó a Nithya Raman, miembro del DSA que ahora se postula a la alcaldía. Denigran abiertamente a la cúpula del Partido Demócrata, tildándola de vendida al capitalismo, y buscan construir el poder de la clase trabajadora mediante lo que llaman una organización socialista de masas. El manifiesto, publicado en 2025, tiene más de 9,000 palabras y ofrece una perspectiva de las políticas que un posible alcalde, Raman, ha suscrito como miembro de esta DSA y que podría intentar implementar en Los Ángeles. Se dirige a la coalición del status quo, que funcionarios electos, promotores inmobiliarios, multimillonarios, organizaciones sin fines de lucro e incluso a algunos líderes sindicales que supuestamente han traicionado a los trabajadores. Creen que realmente pueden lograrlo en 6 u 8 años mediante elecciones locales y organización. Estamos al borde de la crisis económica, climática y moral que define a esta generación, es lo que advierte el manifiesto, y añade ominosamente: la elección sigue siendo socialismo o barbarie. Mire, le voy a mostrar esta lista nomás para que usted tenga una idea de cómo tanto las ideas marxistas, neomarxistas, progresistas, socialistas y todos los derivados de la izquierda están llevando adelante esto y lo van a implementar, créanme, porque es solamente cuestión de tiempo.
Decíamos que era impensable que la izquierda más radical podía secuestrar al Partido Demócrata. Pero en el siglo XXI, sin antes haber terminado la tercera década, ya estamos viendo que eso es posible. Mire la lista exhaustiva, o más bien no exhaustiva, pero sí bastante agotadora, de solo algunas de sus demandas. Mira, confiscación de viviendas de propiedad privada mediante el dominio eminente para confiscar la propiedad privada y convertirla en vivienda pública social. A ver si esto le suena a lo que están proponiendo igual en España. Construir empresas municipales de propiedad municipal y expropiar corporaciones en industrias esenciales, alimentos, restaurantes, internet. Desmantelar el cártel central de hombres y no reemplazarla con ninguna instalación carcelaria. ¿Qué tal? Quieren quitar las cárceles. Implementar la transición de energía al 100% renovable para el 2035, eliminación completa de combustibles fósiles en 11 años. Hacer que todo el transporte público sea gratuito. Autobuses, trenes, bicicletas compartidas. Adquirir y operar públicamente todos los sistemas de energía. Toma de control público total de los servicios públicos. Recuperar campos de golf privados y públicos mediante zonificación y medidas legislativas para viviendas y parques. Desinvertir las inversiones en las pensiones públicas de los especuladores de guerra, los contratistas de defensa y las empresas de combustibles fósiles. Reemplazar a la policía armada por alternativas desarmadas para el control del tránsito y las crisis de salud mental. Poner fin a todos los contratos entre agencias públicas y corporaciones que se benefician de la guerra y los combustibles fósiles. Dice, incluidos los contratos de metro. Prohibir todos los alquileres a corto plazo, sin alojamiento, o sea, quitar esto de los Airbnb. Procesar y desertificar permanentemente a todos los policías que matan. Voto de no ciudadanos en todas las elecciones locales. Impuesto sobre las viviendas vacías. ¿Qué le parece? Control universal de alquileres en todo el estado. Congelación automática de alquileres y moratorias de desalojo ante cualquier estado de emergencia. Despenalizar todo consumo de drogas y financiar centros de inyección seguros. Restablecer el derecho al voto para todos los exconvictos. Poner fin a todas las pruebas de recursos para los programas de desarrollo infantil. Y usted dirá, esta es una locura. Muchos de esta lista de deseos, ya son parte de ciertas legislaciones. No completamente, no del todo, pero ya han sido incluidas y usted ni siquiera lo sabe. Así va avanzando el socialismo en los Estados Unidos. Parece que no se siente, parece que no se escucha, parece que no se ve. Pero ahí tienes a un Zohran Mamdani, un comunista, islam, o sea, que es un además islamista, que ahora es el alcalde de la ciudad más importante, o una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, en Nueva York. También tienes una socialista aquí en el estado de la Florida, que recientemente ha sido elegida en Miami. Y seguramente vamos a ir viendo casos en los cuales podría ser incomprensible, inconcebible, pero la izquierda nos está demostrando que no importa cuán disparatadas sean sus políticas, que no importa cuán desacertadas sean para el beneficio en general de las personas, porque no son sustentables. De todos modos, en algún lugar encuentran asidero. Estas ideas comunistas encuentran dónde alojar sus ideas. Hay gente que se siente representada, sí, y entre ellos hay muchos hispanos, y muchos que supuestamente huyeron del comunismo o del socialismo, y que están completamente de acuerdo en todo lo que están pidiendo. Quieren gratuidad para todo. No quieren trabajar, no quieren cooperar, quieren que el gobierno los mantenga. Y encuentran a este tipo de grupos que son capaces de llevar este tipo de mensaje y lo peor, tarde que temprano, con un poco de paciencia, logran tener un espacio en el poder político. Déjeme pasar a otro tema, este también me parece que es muy importante. Las empresas de redes sociales más grandes del mundo están enfrentando varios juicios históricos este año que buscan responsabilizarlas por los daños causados a los niños que usan sus plataformas.
Los alegatos iniciales del primero en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles comienza esta semana. Sí. La empresa matriz de Instagram, Meta y YouTube, propiedad de Google, o sea de Alphabet, se van a enfrentar a acusaciones de que sus plataformas generan adicción y perjudican deliberadamente a los niños. TikTok y Snapchat, originalmente mencionados en la demanda, llegaron a un acuerdo por sumas no reveladas. Este fue solo el primer caso. Hay cientos de padres y distritos escolares en los juicios por adicción a las redes sociales que comienzan hoy y, lamentablemente, cada día surgen nuevas familias que denuncian y llevan a las grandes tecnológicas a los tribunales por sus productos deliberadamente dañinos. Es lo que dijo Sacha Howard, director ejecutivo del Tech Oversight Project, una organización sin fines de lucro. Veamos por aquí, ¿no? Dice, en el centro del caso se encuentra un joven de 19 años, una joven identificada únicamente por las iniciales KGM, cuyo caso podría determinar el desenlace de miles de demandas similares contra empresas de redes sociales. Ella y otros 2 demandantes han sido seleccionados para juicios de referencia, esencialmente casos de prueba para que ambas partes vean cómo se presentan sus argumentos ante un jurado y qué indemnización, si corresponde, podría concederse, según Clay Calvert, investigador principal no residente de estudios de política tecnológica en America Enterprise Institute. Es la primera vez que las empresas defenderán su caso ante un jurado y el resultado podría tener efectos profundos en sus negocios y en cómo manejan el uso que los niños hacen de sus plataformas. Bueno, yo quiero solamente poner esto en perspectiva. Cuando nosotros pasamos el 2001, el ataque a las Torres Gemelas en septiembre 11 del 2001, la indignación que había causado esos ataques había dejado a un país confundido, con desasosiego, pero además muy apesadumbrado, pero lo más importante, lo dejó con la guardia abajo. Todos estábamos de acuerdo en que había que cobrar venganza o había que exigir justicia, como mejor hubiera querido interpretarlo el ciudadano americano en ese entonces, y que si había un presidente, en ese caso estaba George Bush, que estaba dispuesto a ajustar cuentas, llevando a un país a una guerra, pues era justificado. ¿Por qué? Porque se había creado tanta indignación por esos ataques que apenas si se encontró una excusa con Afganistán, no lo dudaron 2 veces y posteriormente sabían que esa era la puerta para continuar con lo que George Bush padre había iniciado, el ataque a Irak. Incluso hemos denunciado acá en este programa que el gobierno republicano de George Walker Bush, en su momento estaba el señor Donald Rumsfeld, quien había inventado, por lo menos había presentado ante el Congreso, esta mentira de que habían armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Sin embargo, nos llevaron a una guerra. Pero yo creo que 20 años después, el problema no fue tanto la guerra. Cuando uno hace el recuento de los daños, no fue tanto el daño que infligió la guerra, la pérdida de vidas humanas y el dinero que se ha invertido ahí. Lo más grave son las libertades que se cedieron con la aprobación de varias leyes, entre ellas el Patriot Act, que vulneraba todo tipo de libertades, que le daba prácticamente una carta en blanco a las agencias federales para poder hacer algún tipo de investigación sin necesidad de esperar, en algunos casos, no siempre, a una decisión de un juez. Y empezaron a vulnerar todos nuestros derechos. Y tenemos que ser, otra vez, personas que activen no solamente el ejercicio de la actitud crítica, sino también el sentido común. Estamos ante nuestros ojos en tiempo real, viendo cómo otra vez se está articulando una narrativa en base a indignación. De que las redes sociales están haciendo un muy mal trabajo en cuanto a cuidar a los menores de edad, no cabe duda. Porque en realidad puede que el padre esté trabajando, la madre esté trabajando y puede haber una niñera que no le presta para nada la atención al niño al cual le han dejado con un dispositivo. Puede ser una tableta, puede ser igual un celular. A veces los niños tienen la capacidad de poder entrar y desbloquear muchas de las aplicaciones y logran ver lo que no tienen que ver.
y se encuentran con situaciones que no tienen que encontrarse y son víctimas también, no solo de lo que son expuestos visualmente a pornografía, a abusos, asesinatos, cosas que los trauman. Sí, hay niños que no pueden dormir después de que ven ciertas atrocidades. Pero lo más grave es que no se hace ningún tipo de control, tampoco para ver quién está detrás de esa cuenta que está buscando dañar a ese niño. Y yo puedo entender que tiene que haber algún tipo de mecanismo y que tendrá, por supuesto, la sociedad civil que encontrar una manera de cómo ajusticiar primero al que está cometiendo el delito. Yo entiendo que las redes sociales son una herramienta, que un depravado lo puede utilizar para bien o para mal. Es generalmente para mal si es un depravado. Pero las leyes tienen que ser lo más duras y estrictas y ejemplarizadoras en contra del abusador. ¿Cómo es posible que muchas veces encontrando a estos sujetos que abusan sexualmente de niños, les dañan la vida de por vida, estén recibiendo apenas 9, 8, 6 años de cárcel? E incluso con buena conducta esta gente puede estar hasta la mitad. ¿Cómo podemos garantizar justicia si la misma justicia establece sanciones que son un hazmerreír para el delincuente? Ahora, analizando esta propuesta, o por lo menos viendo de cómo esto quieren llevar a las grandes redes sociales, desde mi perspectiva, cuando uno va viendo todos estos casos ya de forma geopolítica, cuando uno ve a la Unión Europea, a un Parlamento Europeo, y ahora también tenemos a este Pedro Sánchez, que dice que van a hacer todas las leyes para que, según ellos, cuidar a los niños. Y tienes al Foro Económico Mundial hablando de la desinformación. Y tienes replicando al resto de los gobiernos progresistas hablando de la desinformación. Y tienes a estos politiqueros buscando la forma de cómo sentar a las redes sociales para legislar. ¿Legislar qué? ¿Se ha preguntado? ¿Realmente vamos a legislar patrones y conductas? ¿Vamos a penalizar más? ¿Vamos a ser más estrictos en la ley? ¿O es que de fondo no estamos viendo el panorama completo de cómo los politiqueros que están siendo comprados, sobornados por las grandes industrias tecnológicas, quieren como sea llevar ante los tribunales y los parlamentos para poder elaborar leyes en base a indignación, para que sean ellos los que decidan qué es información, qué es desinformación? Son ellos los nuevos dioses capaces de interpretar qué es la verdad y qué es la mentira. Van a ser ellos, y cuando me refiero a ellos, es la élite globalista, es la casta política privilegiada, la que en un momento determinado, cuando las leyes sean aprobadas, nos van a decir qué es verdad y qué es mentira, qué se puede decir y qué no se puede decir. De fondo, lo que están buscando muchos de estos proyectos de ley o estas demandas y todo lo demás es que de una vez por todas existan proyectos de ley que sean llevados a los parlamentos, no para controlar, no para beneficiar, no para cuidar a los niños, sino para ver cómo el poder político se hace con las redes sociales o se hace con el control de las redes sociales para determinar la censura. Peor aún, las grandes tecnológicas saben que ya están muy avanzados con el tema de la inteligencia artificial y necesitan, pero ya, tener por lo menos indicios de cómo avanzar en legislaciones, en proyectos de ley, que les permitan a ellos tener el control por encima incluso de los gobiernos. Es ahí donde tiene uno que ver el panorama completo. Realmente estos politiqueros, que wow, ya estamos viendo este problema desde hace más de 10, 20 años, creo. Si nos ponemos a pensar que Facebook ya ha cumplido más de 20 años, fácilmente podríamos decir que en general las redes sociales vienen cometiendo los mismos errores y casi no lo han corregido. Sin embargo, ahora resulta que con la implementación de la inteligencia artificial, ahora sí recién vamos a ponernos serios y vamos a enojarnos y vamos a ver que realmente estamos del lado de la gente que está preocupada. Por supuesto que hay padres de familia que están preocupados con la adicción de los hijos, porque hemos visto incluso documentales como en Google
hay psicólogos, psiquiatras y toda esta gente trabajando para ver cómo hacen su propuesta, o sea, su canal, YouTube, Google y todo lo demás, cómo lo hacen más atractivo y más adictivo. Igual que las aplicaciones. Yo puedo entenderlo todo eso. Pero de fondo hay que ver si realmente esto va a ser para el beneficio de la humanidad, de las poblaciones, de las sociedades, o solamente va a ser un beneficio para el control y monopolio de las grandes empresas tecnológicas. Hay que hacer una revisión bastante exhaustiva, una revisión bastante profunda, para que después no digan que nos están tratando de tomar el pelo, nos están tratando simplemente de decir, no, es que ellos realmente están pensando en los niños, es que realmente se están preocupando por los niños, se están preocupando por todo lo que está pasando. Y en realidad, en el fondo, puede que no necesariamente sea así. Puede que lo que realmente están queriendo estos politiqueros es ver la forma de cómo hacerse con el control total de las industrias tecnológicas. Lo dejo con eso. Mientras tanto me despido. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, déjeme leerle un extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camilla a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su mano, su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.